Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, doctora. ¿Qué tal? Bueno, nuevamente me conecto con ustedes por los cambios que hemos tenido, como ya les había mencionado y también el doctor les había comunicado. Hemos hecho algunas reestructuraciones en cuanto a la metodología que estábamos empleando hasta hace unos días. Entonces, básicamente, como no nos cansa mucho tiempo y los temas necesitamos avanzarlos, lo que vamos a hacer ahora es solo la parte del banco comentado, ¿no? Ya no, ustedes no van a hacer las exposiciones previas como lo estaban haciendo, sino simplemente vamos a pasar al tema de hoy y comentaremos allí las preguntas. Bueno, y obviamente si es que hay alguna duda o añadiremos un poco de teoría por ahí para orientarnos, para un poco aterrizar y acordarnos de esa parte, ¿no? Entonces conmigo lo que vamos a avanzar es básicamente ginecobstetricia, ¿no? Hoy día vamos a hablar un poco más de obstetricia, vamos a hablar de hemorragias del primer trimestre, tercer trimestre Recording y in progress. parto y puerperio. Pero como les vuelvo a repetir, el tema va a ser un banqueo comentado, ¿no? Ya no vamos a desarrollar como tal todo el tema, incluso ya no como lo hice la clase de hace unos días. Entonces, eh, comenzaremos para que no nos gane el tiempo. Yo voy a presentar las diapositivas, las preguntas. Si ustedes tienen alguna acotación o algún comentario, me avisan, me hacen llegar, ya sea por el chat o levantando la manito. Ahora vamos a empezar. ¿Okay? Al final de cada tema, preguntaremos si hay dudas o si ustedes tienen algo que comentarnos. Si hubiese algún problema técnico que no me escuchen, sí, por favor me interrumpen, porque eso sí se necesita solucionarlo lo más antes posible. Entonces, compartir la pantalla. Bueno, entonces comenzaremos. No veo ningún mensaje, así que empezamos, ¿no? ¿Ya? Como les decía, el tema que hoy vamos a desarrollar son todo lo que es concerniente a obstetricia, que es un buen grupo de las preguntas realizadas, incluso más que gineco en general, ya sea en los bancos de salud o básicamente para lo que ustedes desean, ¿no? Pero también incluso para el ENAM. Entonces, vamos a desarrollar. Y bueno, vamos a empezar por hemorragias del primer trimestre, en el cual pues vamos a hablar de repente según los temas que entren, básicamente de amenaza de aborto, abortos, embarazo ectópico y enfermedad trofoblástica, ¿no? De la gestación. Básicamente esos son los puntos más frecuentes que necesitamos aprenderlos o refrescar, ¿no? Ustedes ya han visto la parte de la teoría. A ver, entonces comencemos con la primera resolución, la primera pregunta. Aquí nos tiene una pregunta muy corta, básicamente de definiciones, y nos dice, pues no, el fenómeno de Arias Stella se encuentra típicamente en... Entonces, hay definiciones que tienen nombres propios, ¿no? Y pues es importante tener los puntos, y digamos, claros, ¿no? Entonces, si hablamos de Arias Stella, ya no hay más que explicar, es un fenómeno que se da únicamente y que no hay forma de que cambie la respuesta, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que tener en cuenta de que hay ciertos cambios en la celularidad, ya sea del endometrio, que se puede presentar, por ejemplo, ¿no? En un embarazo ectópico, en un aborto, ¿no? Ya sea reacción o fenómeno, digamos que son lo mismo. Si ustedes lo encuentran como reacción de Arias Stella o fenómeno de Stella, no hay ningún problema. Entonces son, como les decía, son ciertos cambios, ¿no? Que se van a dar, eh, sobre todo en la celularidad del endometrio, ¿no? Principalmente allí.
¿no? Puede ocurrir en otras partes, pero principalmente en el endometrio, ¿no? Y es por eso de que la definición viene específicamente en cambios en el endometrio, ¿no? Sobre todo la capa más, o sea, la capa más interna del útero, ¿no? Es allí. ¿Y por qué se da? Bueno, hay presencia allí de tejido coriónico, ¿no? El tejido preplacentario, como lo quieren llamar. Entonces, estos cambios se van a dar por ciertas acciones hormonales, sobre todo, ¿no? De estrógenos, ¿no? Y que, bueno, van a estimular, al haber esta estimulación, va a haber proliferación celular, digamos que crecimiento, y también las progesteronas van a ayudar porque van a aumentar la capacidad secretora de estas glándulas. Recuerden que en el endometrio es rico en glándulas, ¿no? Endometriales. Entonces, sobre todo, como les digo, el endometrio. Pero también recuerden que hay un cambio o alteraciones en las trompas del falopio, en la propia vagina, ¿no? Pero digamos que están asociados a otros desenlaces, ¿no? Entonces, el endometrio, pero sobre todo, como les digo, esto se va a detallar o estos cambios se van a dar en la presencia de un embarazo ectópico, ¿no? Y es por eso que tiene el nombre, ¿no? De la persona que eh, encontró estos cambios frente a un embarazo fuera del lugar, ¿no? Entonces, la alternativa correcta en esta pregunta es la B, el endometrio en un embarazo ectópico, ¿ya? Entonces, aquí vemos pues la imagen o el dibujo de anatomía patológica en donde vamos a ver el crecimiento o la proliferación de las glándulas endometriales, y esto más que nada se va a deber a la presencia de un embarazo fuera de lugar, y al haber tejido coriónico previamente también y aumento de las hormonas, va a generar todos estos cambios, ¿no? Bueno, siguiente, ¿ya? A ver, es una pregunta entre entorno social y definiciones, ¿no? La mujer embarazada sufre una mayor proporción el riesgo de violencia de la pareja. ¿Qué complicación se encuentra frecuentemente asociada a gestantes con violencia doméstica? Bueno, se entiende de que si hay empleo de fuerza, estamos hablando de una gestante, ¿no? O una mujer embarazada, tenemos que entender que puede estar asociado más a traumatismos, a golpes, ¿no? Porque la misma pregunta solo desarrolla ese punto, ese ámbito, ¿no? Entonces, hablar de enfermedad hipertensiva del embarazo, eh, hay causas específicas, ¿no? Así que no está asociado a violencia, ¿no? Al igual que la diabetes gestacional, ya son otros temas fisiopatológicos del embarazo que pueden iniciar una diabetes gestacional o una preeclampsia, ¿no? Dermopatía del embarazo también, y embarazo prolongado no tiene nada que ver, ¿no? Entonces aquí podríamos estar teniendo en cuenta de que si hay violencia en una mujer gestante, en una gestante, perdón, o en una mujer embarazada, podemos entender que la principal complicación podría ser el aborto, ¿no? Como ustedes me han mencionado, creo ya en el... Siguiente pregunta. Aquí ya vamos con pequeños casos clínicos, así que hay que tener en cuenta, leer bien y encontrar las palabras claves como les había mencionado en la clase pasada. Hay cosas que ponen solo como para relleno, como hay cosas que se ponen porque sí o sí tienen que estar, si no, no se podría responder la pregunta. Aquí tenemos una gestante de 10 semanas, entendemos que está en el primer trimestre, ¿no? De 10 semanas, que va a acudir, dice, por náuseas, vómitos y sangrado vaginal. Habría que ver algún dato más. Dice si sangrado vaginal es en moderada cantidad y dolor en hipogastro, ¿no? Y un dolor abdominal en abdomen bajo. Y su presión, bueno, dentro de todo está 120-80 milímetros de mercurio. Aquí hay un error con la letra, la última H. Orificios cervicales entreabiertos con escaso sangrado, bolsa amniótica rota, y el beta-HCG está en 200.000 unidades internacionales. ¿Cuál es el manejo más adecuado? Bueno, tenemos en cuenta de que aquí ya tenemos una gestación en el primer trimestre, ¿no? Ya por ahí algunos están respondiendo. Hay sangrado, definitivamente ya
el cervix debería estar cerrado. Por ningún motivo el cervix en una gestación debería estar entreabierto, ¿no? Bajo ninguna circunstancia en un embarazo o una gestación normal. Pero aquí lo vemos que están entreabiertos y ya hay escaso sangrado, posiblemente haya sangrado ya más, ¿no? No nos dan más datos allí. Y también nos dice que la bolsa está rota, ¿no? Entonces, por eso suponemos que de repente ya esta persona ha estado sangrando con más tiempo. Todavía hay presencia alta de beta-HCG porque tenemos en cuenta de que puede haber restos allí, pues, ¿no? ¿Cuál sería el manejo más adecuado? Entonces, teniendo en cuenta de que hay sangrado aún, que el beta-HCG está elevado aún, y que obviamente estamos hablando de un aborto, ¿no? Podría ser un aborto incompleto. Entonces, ante eso no nos podemos quedar cruzados de brazos, ¿no? Porque podríamos presentar mayor sangrado y un shock hipovolémico, pero luego la muerte, ¿no? De esta persona. Histerotomía, solo le abriríamos el útero y ya está, y lo vemos. Histerectomía abdominal, o sea, le sacamos todo el útero, sería un manejo bastante agresivo, ¿no? En el cual no corresponde, digamos que no va mucho de la mano, porque el sangrado no nos indican que es profuso, que no puede ceder, ¿no? No nos dicen nada de eso. Observación y reposo. Observación nada más y reposo no, pues porque esta persona ya está sangrando, ya no, aparentemente ya no hay viabilidad fetal, aparentemente digo, y ya hay aparentemente restos, ¿no? Histerectomía vaginal, igual, cese abdominal o vaginal es un manejo bastante agresivo y que no corresponde en cuanto a la intensidad del caso clínico. Entonces, aquí habría que hacer un curetaje, ¿no? Para poder nosotros sacar los restos que queden y pues no ya para el sangrado. Entonces, la respuesta es la C, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de aborto, recuerden que hay amenaza de aborto y aborto como tal. En una amenaza de aborto, en realidad, puede haber sangrado o no, pero no necesariamente va a ser con dolor. Puede haber muy poquito sangrado o sangrado tipo manchas, ¿no? Normalmente en una amenaza de aborto, el cervix, el cuello del uterino, va a estar cerrado, a diferencia de un aborto que ya hay modificaciones en el cuello uterino, ¿no? En el caso de ecografía, pues en la amenaza de aborto normalmente hay viabilidad fetal, ¿no? En cambio, en un aborto ya pues no hay viabilidad, ¿no? Y el beta-HCG en ambos va a ir descendiendo, ¿no? Bueno, entonces, sigamos. La causa más frecuente de aborto espontáneo, ¿no? Aquí ya es una pregunta de definiciones para marcar básicamente la definición tal cual, no hay más matices, no hay más cambios, así que insuficiencia cervical en realidad no es necesariamente una causa de aborto espontáneo, no es la más frecuente por lo menos. Toxoplasmosis tampoco es una causa frecuente de aborto espontáneo, ¿no? Infecciones urinarias tampoco. Podría ser de amenazas de aborto, sí, ¿no? Síndrome antifosfolípico igual, ¿no? Amenazas de aborto. Pero las alteraciones cromosómicas son patologías que más del 80% de las mujeres que puedan tener esas alteraciones en esta gestación van a terminar en un aborto espontáneo, ¿no? Es más, muchas mujeres posiblemente ni cuenta se den que hayan estado embarazadas y con un sangrado un poquito mayor o un poquito más de lo normal hayan tenido un aborto espontáneo, ¿no? Se dice que una mujer en edad fértil es posible que por ejemplo, más del 70% pueda tener un aborto espontáneo, ¿no? Y las causas mayormente están asociadas a digamos que a alteraciones cromosómicas genéticas, ¿no? Que no van a variar. Entonces aquí la respuesta es la letra C, ¿no? Como lo habían visto. Entonces, causas de aborto espontáneo, la mayoría son alteraciones cromosómicas. No digo que todas, pero la gran mayoría. Otras también pueden ser anomalías uterinas, ¿no? Miomas, deformaciones del útero, ¿no? Y otros también podrían ser problemas autoinmunes, ¿no? De repente pacientes con lupus, artritis reumatoidea, o algunas colagenopatías, ¿no? Que también puedan incentivar al aborto espontáneo. Entonces, sigamos.
Gestante de 12 semanas con altura uterina desproporcional a su edad gestacional. O sea, tenemos en cuenta que ya todavía está en el tercer trimestre, pero tiene una altura uterina mucho mayor aparentemente, siendo esta más de lo esperado, ¿no? Entonces ahí nos confirma que es más grande de lo que debería tener. Tiene vómitos intensos, o sea, ya no es, digamos, tan normal, ¿no? Y sangrado vaginal. La beta-HCG es positiva y muy por encima de lo esperado, o sea, está bastante elevada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, aquí nos dice que hay aumento de la beta-HCG, aumento de la altura uterina y una gestación en el primer trimestre. Sangrado vaginal. Amenaza de aborto no nos tendría que mencionar que está pues con la altura uterina más grande, ¿no? Más bien allí no hay cambios en la altura uterina. Aborto incompleto no nos hablan de cervix, no nos hablan cómo está el cuellito, ¿no? Tampoco, ni tampoco nos hablan de que haya habido un sangrado profuso. Hiperemesis gravídica, bueno, podría ser por los vómitos intensos, ¿no? Pero habría que, para dar un diagnóstico de hiperemesis gravídica hay más datos, ¿no? De si está deshidratada o no, si tolera o no la vía oral. En este caso no nos dicen más de eso. Pero si hablamos de enfermedad trofoblástica gestacional, sí podría tener mucha relación, porque cuando hablamos de mola, la mola obviamente normalmente no va a haber un feto, ¿no? Es una patología coriónica, ¿no? Trofoblástica, que se va a dar en algunos casos, y mayormente el crecimiento uterino es mucho más que, digamos, que en un embarazo normal. Y obviamente la beta-HCG va a estar siempre muy elevada, ¿no? Entonces, por esas características, yo me inclinaría más por una enfermedad trofoblástica gestacional, ¿no? Que es la B. Entonces, cuando hablamos de enfermedad trofoblástica gestacional, hablamos uno de ellos en mola hidatiforme, que puede ser completa o parcial, pero también hay tumores trofoblásticos gestacionales o enfermedad trofoblástica persistente, ¿no? En el cual tenemos ahí mola invasiva, coriocarcinoma, tumor trofoblástico del sitio placentario, ¿no? Que son ya cambios a problemas casi neoplásicos, ¿no? Bueno, sigamos. Y aquí tenemos un cuadrito diferencial de las 3 primeras patologías más frecuentes en cuanto a lo que es hemorragias del primer trimestre, ¿no? Los abortos, el embarazo ectópico y la enfermedad trofoblástica. En el caso del aborto, puede ser una amenaza o un aborto en curso, que de ahí vamos a ver si es incompleto o no completo, ¿no? En el caso del aborto, en la amenaza puede haber unos sangrados muy escasos, pero en el caso del aborto en curso, sí, incluso coágulos, ¿no? El dolor en una amenaza es leve, que puede tolerarse, pero en un aborto en curso sí son tipo contracciones. En general, en un aborto, en una amenaza, el útero acorde con la amenorrea, o sea, el útero está de acuerdo al tamaño, ¿no? Del tiempo que tiene de amenorrea. Y el orificio cervical interno está cerrado, a diferencia de un aborto en curso, que ya hay una dilatación cervical, ya está entreabierto o abierto el cuello uterino. La beta-HCG va a disminuir en estos casos un poco y la ecografía, en el caso de una amenaza, va a haber latido fetal presente. En el caso de un aborto completo o en curso, ya no hay viabilidad. En el caso del embarazo ectópico, puede haber sangrado, pero intermitente o, si es complicado, continuo. En realidad el dolor mayormente se va a dar en un embarazo ectópico complicado, ¿no? Que se va a complicar con síntomas sistémicos como fiebre, afectación del estado general, anemia, hipertensión, y luego se puede llegar a un shock. Aquí sí va a haber cifras más bajas de la beta-HCG, no va a bajar en general. Y la enfermedad trofoblástica mayormente va a dar síntomas de hiperemesis, preeclampsia, hipotiroidismo, hiperestimulación ovárica, ¿no? Quistes, formación de quistes. Y bueno, pues, ¿no? En el caso también de la enfermedad trofoblástica, en caso de una ecografía, el latido ausente, no va a haber saco gestacional y la imagen es como que en copos de nieve, ¿no? Hacia la ecografía. Bueno, sigamos con hemorragia del primer trimestre. Nos dicen acá, gestante de 11 semanas acude a emergencia por sangrado vaginal y dolor pélvico tipo cólico. Al examen se encuentra cervix cerrado con sangrado moderado. El diagnóstico es
Tenemos una gestante del primer trimestre que está con sangrado y dolor en la zona pélvica, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser su diagnóstico? Nos hablan de sangrado vaginal, no sabemos cuánto, no cuantifican, no nos dicen nada más. Después nos dicen que el cervix está cerrado. Ese es un dato importante, ¿no? Si el cervix está cerrado, como ya hemos visto en los cuadritos resúmenes, no vamos a poder hablar de un aborto como tal, porque debería haber cambios cervicales para hablar de un aborto. Cervix cerrado, y así sea con dolor o escaso sangrado, estamos hablando de una amenaza, como ya ustedes están contestando, ¿no? Entonces, por ahí creo que está quedando claro estas definiciones. Ahora, no podríamos hablar de aborto frustro, tampoco, porque no nos dan más datos, no podríamos hablar de un aborto inminente, todo eso tendrían que haber cambios cervicales, ¿no? La respuesta es la C, amenaza de aborto. Entonces aquí tenemos un cuadro resumen, nuevamente, en el cual nos van a dar ciertas características que nos van a ayudar. Créanme que estos cuadritos nos ayudan para resolver preguntas académicas, ¿no? Porque obviamente si estaríamos hablando de resolver un caso clínico ya in situ, o sea, con el paciente, quizá estas cosas van a cambiar, van a variar un poco, pero para fines académicos sí nos va a ayudar mucho. Por ejemplo, en una amenaza de aborto puede haber sangrado, sí, pero la sangre es mayormente oscura y escasa. Puede haber dolor, contracciones, sí. El cuello, pero sí, va a estar cerrado, o sea, esa es una de las principales características, cuello cerrado. En cambio, en el aborto inminente, la sangre es roja, abundante y continua, ya es una roja más clara, ¿no? Las contracciones van a aumentar con frecuencia y intensidad y obviamente va a haber un canal ya o el cervix va a estar abierto, ¿no? El aborto incompleto también, ¿no? Hay sangrado persistente, sobre todo mayor sangrado allí, y también puede haber expulsión de coágulos o de restos, ¿no? Y bueno, y el aborto completo, en realidad, pues es cuando se llega a eliminar todo lo que queda del producto, ¿no? Bueno, también aquí es una pregunta de definición que solo hay una sola respuesta y no hablamos más de ese tema, ¿no? Se define como un aborto recurrente o un aborto habitual a la pérdida gestacional que se presenta en forma reiterada en un número mínimo de. Entonces, ¿cuándo hablamos de abortos recurrentes o aborto habitual? ¿No? Eso se va a manejar en cuanto a una numeración, y en este caso es mayor a 3. ¿No? Mayor o igual a 3, hablamos de abortos recurrentes, que puede tener muchas causas, ¿no? Causas propiamente de la mujer, como, digamos, incompetencia cervical, infecciones, ¿no? Puede ser asociado también a malformaciones uterinas, ¿no? O incluso a malformaciones genéticas, ¿no? A ver, mujer con fecha de última regla hace más de un mes, ¿no? Dolor exquisito en fosa ilíaca derecha, de 8 horas de evolución. Palidez y taquicardia, con sangrado vaginal hace una semana. Tiene vida sexual activa y usa anticonceptivos orales combinados de manera irregular. El diagnóstico más probable sería. Entonces acá tenemos dolor, hace fecha última regla hace más de un mes, o sea, ya debería haberle llegado su periodo, aparentemente por lo que nos dicen ahí no ha llegado el periodo. Y aparte está pues pálida y taquicardia. Entendemos que pálida puede ser por el sangrado que haya tenido, ¿no? Y que se esté descompensando, generando algún tipo de sepsis, de shock, y esté generando también taquicardia, ¿no? Refería que no usa sus anticonceptivos, pero de manera muy irregular, ¿no? Entonces, con mucha más razón podríamos pensar que puede tener un embarazo, ¿no? Por el pendiente de la menstruación, porque no le ha llegado, ¿no? Aparentemente. Y pues aparte que no se cuida como es adecuadamente. Ahora, aborto incompleto, no nos sabrán pues más tampoco de esos datos, ¿no? Enfermedad pélvica inflamatoria. La enfermedad pélvica inflamatoria normalmente podría ser, pero no tiene nada que ver, digamos, allí con los periodos de amenorrea, ¿no?
Y aquí estaríamos hablando de el embarazo ectópico. ¿Y por qué? ¿Por qué no podría ser otra cosa? Bueno, básicamente por los datos que nos dan. Como esta paciente está pálida y taquicárdica, cuando hay un embarazo ectópico complicado, eso es una emergencia, ¿no? O sea, un embarazo ectópico roto, complicado, es una emergencia porque los pacientes se chocan en minutos, ¿no? Porque hay rotura a veces, ¿no? Entonces, aquí nos mencionan una paciente que sí está taquicárdica y pálida, o sea, que podría estar ya chocándose, ¿no? Entonces, por eso se marcaría un embarazo ectópico. Y bueno, la localización, por también para que lo tengan en cuenta, porque a veces hay preguntas de localización, el lugar mayor o más frecuente de los embarazos ectópicos es el ampular, ¿no? Seguido del ísmico, que es las mismas trompas, seguido de la zona infundibular, ¿no? Y luego ya zona cervical e incluso abdominal es mucho menos frecuente, ¿no? Sigamos. Mujer de 25 años refiere a atraso menstrual de 2 semanas. Acude por sangrado vaginal escaso. Ya hay retraso y tiene sangrado escaso. Útero de 8 centímetros, un poquito crecido, cervix con orificios cerrados y evidencia de sangrado. ¿Cuál es el manejo más adecuado? Entonces, si hay cervix cerrado, pero ya hay sangrado, y si tiene amenorrea, estaríamos pensando en una amenaza, ¿no? Entonces, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar en cuanto a esta paciente? ¿No? ¿Qué podríamos hacer si hay ya una amenaza de aborto? Podríamos pensar en reposo nada más, administrar corticoides, progesterona, ecografía o un legrado. A ver, aquí me dicen reposo absoluto. Ya, válido, es bastante válido, porque es lo que se dice para una amenaza de aborto. Y pues podría ser una de las opciones, ¿no? Y como ya han visto, en este caso, hay ya un atraso menstrual, hay sangrado y por ahora lo que tiene que hacer esta paciente es reposo, nada más. Reposo y ver cómo evoluciona, ¿no? Sigamos. Un momento, por favor. Entonces, cuando hablamos de amenaza de aborto y la forma en que lo vamos a manejar, recuerden que para toda amenaza de aborto se recomienda reposo absoluto y obviamente no relaciones sexuales, ¿no? En algunos casos se puede asociar eh, hormonas, pero tampoco se ha comprobado que la viabilidad o la respuesta de esto sea en concreto, ¿no? O sea, no hay una buena evidencia, así que algunos medican o prescriben hormonas como progesterona, como otros ya no, ¿no? Porque han visto que no se altera de más o no por no consumir eso. Ahora, recuerden que un aborto en curso incompleto tiene que hacer un legrado, ¿no? Para evitar mayor sangrado. Y en el caso de un aborto diferido, tiene que hacerse un aspirado o un legrado evacuador. Si la gestación es mayor de 12 semanas, se induce al parto con prostaglandinas y posteriormente se realiza el legrado. Bueno, sigamos. Gestante de 9 semanas, desde hace 6 horas presenta dolor en hipogastrio leve. Sangrado vaginal escaso es gesta 3 para 2002. Al examen cervix cerrado nuevamente. Ecografía transvaginal, gestación única intrauterina con actividad cardíaca presente. ¿Cuál es el diagnóstico? Aquí ya pues no podría ser un aborto porque está el cervix cerrado, ¿no? Entonces tendría que ser una amenaza como tal. Teniendo en cuenta eso, ya ustedes descartan tres respuestas. Entonces, así ya lo desarrollan un poco más rápido y con mayor seguridad. Mujer con antecedentes de embarazo ectópico. Acude a consulta por atraso menstrual de 2 días y un beta-HCG positivo. ¿Cuál es la conducta a seguir para evaluar viabilidad del producto? Ya esta paciente tiene un antecedente importante que podría repetirse en esta gestación, ¿no? Por lo tanto, hay que ver qué se va a hacer con ella. La paroscopía diagnóstica, ¿para qué sería? ¿No? Culocentesis, ¿para qué? Beta-HCG seriado podría ser una opción, ¿no? Si vemos que está disminuyendo y aumentó el periodo, podría ser, ¿no? Ecografía transvaginal podría ayudarnos para ver si hay viabilidad y monitoreo. Pero en este caso,
para evaluar la viabilidad del producto. Recuerden que es importante leer la pregunta, porque acá yo podría marcar también D, podría marcar la E, podría marcar incluso la C, pero habría que ver qué te están preguntando. Te están preguntando para evaluar viabilidad. Con la ecografía, ¿podrías evaluar viabilidad? Bueno, por el latido, ¿no? Pero a veces cuando son en el primer trimestre no siempre se va a poder escuchar rápidamente, ¿no? Pero en cambio, si ustedes podrían evaluarlo de esa manera, recuerden que la ecografía nos podría ayudar, uno, para ver localización de la bolsa, dos, para ver si hay presencia o no de latidos, pero recuerden que cuando es muy pequeñito eso todavía no nos va a ayudar mucho, ¿no? Si estamos hablando de menos de 6 semanas, pero si es mayor a eso sí se puede evaluar ya latidos, incluso presencia de embrión, ¿no? Entonces, en este caso, para fines académicos, la respuesta es ecografía transvaginal, el cual nos va a ayudar para ver la viabilidad del producto. Entonces, cuando hay personas con embarazo ectópico, hay que tener en cuenta cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Y uno de los principales es que haya tenido un embarazo ectópico previo, ¿no? Que antes de haya tenido la misma situación. O que haya tenido alguna cirugía de trompas, ¿no? Hay bridas, adherencia, y esto genera que se quede allí, pues, esta fecundación. Alguna patología tubárica demostrada, tuberculosis, ¿no? Podría ser, que puede generar la brida de estas zonas, ¿no? Y bueno, tabaquismo, ¿no? Parejas sexuales múltiples también. Sigamos. Mujer de 29 años, gestante de 10 semanas, acude a consulta por dolor en hipogastrio. Primer trimestre, mujer joven, tiene dolor abdominal y sangrado vaginal escaso desde hace 6 horas. Hasta allí, bueno, ya está. Gestante no debería sangrar. Si sangra, está en primer trimestre, podríamos hablar de una amenaza, de un aborto. Vamos a ver qué más nos dice. Al examen, eso nos va a interesar. Al examen, el cervix está Siempre que cerrado. tenga conexión a internet y un enchufe, voy donde ¿Qué pasó quieras. Con mi Alexia? Se prendió. Disculpen. Entonces, les decía que ya me cambió la situación. El cervix está cerrado, entonces ahí ya nos dan pues parte de la respuesta. El tamaño uterino corresponde a las semanas de amenorrea, ¿no? No podríamos hablar de otra patología en hemorragia del primer trimestre porque no nos habla mucho pues con datos de pensar en una mola, ¿no? La ecografía transvaginal evidencia gestación única intrauterina con actividad cardíaca de 140 latidos por minuto. ¿Cuál sería el manejo? Entonces aquí ya nos dan una visión más completa, ¿no? Esta paciente posiblemente esté con una amenaza, ¿no? Porque ya hay sangrado, hay dolor, si bien es cierto, es solo una amenaza, entonces hay gestación, hay actividad, ¿no? Entonces, en cuanto a ella, obviamente también podría ser reposo, ¿no? Pero si estamos hablando de preservar la viabilidad, porque estamos ya escuchando latidos, aquí le indicaríamos progesterona, ¿no? Para continuar el adecuado manejo de la implantación de este feto, ¿no? Y obviamente también reposo absoluto, ¿no? Indicarle antibióticos no sabemos porque no nos han hablado de alguna infección ni de molestias urinarias, ¿no? Un ecodoppler, bueno, en este caso no es necesario. Y un legrado, obviamente que no, porque este es un feto viable. Entonces, cuando tenemos problemas o amenazas de aborto, uno de tratamientos, primero es determinar la etiología, de repente es por una infección previa, ¿no? Que tiene esta mujer. Hay que confirmar viabilidad fetal, ¿no? Porque tendríamos que ver si hay o no, es un anembrionado, ¿no? Y también tendríamos que determinar la fracción de beta-HCG, ¿no? Entonces, ¿qué se les da como tratamiento? Antiespasmódicos para el dolor, ¿no? Porque muchos de ellos vienen con dolor tipo cólico, entonces les damos analgésicos. Y también se le puede dar progesterona, ¿no? Que en algunos estudios ha demostrado mejorar la viabilidad y permanecer, digamos, al feto con vida, ¿no? Antibióticos si hubiese caso de alguna infección, ¿no? Entonces, en esta pregunta la respuesta es indicarle progesterona. Paciente diagnosticada con mola y datiforme. ¿Qué examen se debe solicitar para el seguimiento? A ver.
¿qué examen solicitarían? Una biopsia para el seguimiento, dice, ¿no? TAC pélvica, radiografía de abdomen, ecografía obstétrica o beta-HCG. Recuerden que, por ejemplo, una biopsia en realidad sí nos puede servir si es que pensamos ya en un tumor trofoblástico, ¿no? Tomografía en realidad ni la radiografía de abdomen no tendría nada que ver, ¿no? Porque yo tendría que ver una radiografía de abdomen con una mola que está en el útero. Ecografía obstétrica en realidad solo va a ver la presencia de la mola, pero seguimiento a ver si está mejorando o no, aquí sí tendríamos que tener en cuenta la beta-HCG, porque recuerden que beta-HCG sube exponencialmente cuando hay el diagnóstico de mola. Entonces, si hablamos de enfermedad trofoblástica, habría que tener en cuenta si es una mola o es un tumor trofoblástico como tal, ¿no? Ambos tienen diferentes manejos, pero normalmente la mola, digamos, va a terminar en un legrado por aspiración. Y en este caso sí hay que hacer una evaluación clínica luego del procedimiento en 2 semanas para determinar, para ver si ya está bajando en este caso la beta-HCG, ¿no? Y está yendo bien el manejo. ¿Cómo diagnosticamos la enfermedad trofoblástica gestacional? Bueno, la elevación de los niveles de beta-HCG por encima de 100.000 unidades internacionales. En la ecografía hay un patrón característico de vesículas múltiples, ¿no? Como ven en la imagen, imágenes en nevado, en copos de nieve, como se les dice, ¿no? Imágenes medio redondeadas, mal definidas, que tienen también presencia de una lucidez, ¿no? Entonces, aquí tenemos en cuenta también que se puede pedir función hepática, función renal, ¿no? Y una plaquita de pulmón. La anatomía patológica nos da el diagnóstico definitivo, ¿no? Solo allí. Bueno, vamos a pasar ahora a hemorragia del tercer trimestre. Hemos hablado un poco de amenaza de aborto, embarazo ectópico y mola. ¿Tienen alguna pregunta, duda, comentario para luego ya pasar al siguiente tema? Por favor, los escucho o los leo. Doctora, una consulta. No entendí muy bien cuándo es que se indica en la amenaza de aborto, cuándo se indica el reposo absoluto y cuándo en la progesterona. Porque en esas dos preguntas me confundí. Una era la 12 y la 9, creo. O sea, una era reposo y la otra progesterona, pero ¿cuándo? ¿Por qué? ¿Por la gestacional o por qué? Ya, gracias por tu pregunta. Sí, me imaginaba que podían tener algunas dudas porque como en la respuesta están las dos, en una de las preguntas, las respuestas ambas, pero recuerden que todo el tratamiento absoluto para una amenaza de aborto no hay, ¿no? Porque puede ser expectante, o sea, podemos decir, bueno, vamos a ver qué sucede. Pero sí hay cosas que nos van a ir ayudando y para fines académicos y de respuestas, ¿no? Y de preguntas y respuestas lo vamos a contestar. Entonces, la progesterona más que nada se va a dar, digamos, teniendo en cuenta de que ya hay viabilidad fetal, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, en la pregunta decíamos, escuchamos latidos, ¿no? Entonces, allí podríamos nosotros ayudarnos con progesterona. En el caso del reposo, así haya o no viabilidad o todavía no se puede escuchar al feto, igual se va a mandar reposo, ¿no? Reposo y evitar las relaciones sexuales, ¿no? Pero en el caso de la pregunta, en donde nos dicen cuál es lo mejor, ¿no? Vamos a regresar. ¿No? Acá nos menciona, esta es la de reposo absoluto, ¿no? Nos menciona mujer de 25 años, refiere a atraso menstrual de 2 semanas, o sea, aparentemente es poco tiempo, acude por sangrado vaginal escaso, útero de 8 centímetros, el tamaño del útero normalmente es hasta 6, ¿no? Es ligero, 2 centímetros más por ya de lo normal. No nos hablan de viabilidad fetal aún porque es muy pequeño, entonces aquí dar progesterona posiblemente no nos va a ayudar mucho. Lo único que hay que indicar acá es reposo, ¿no? Y obviamente adicional a eso hay buscar la causa, si está con infección urinaria, eso ya no nos mencionan, ¿no? Para fines de la pregunta, solo es reposo. Aquí vamos a ver la otra pregunta. Acá.
Mujer de 29 años, gestante de 10 semanas, acude, aquí ya tiene 10 semanas, ya está casi para terminar el primer trimestre. Acude a consulta por dolor en hipogastrio, leve sangrado vaginal escaso y el examen físico nuevamente cervicerrado. El tamaño uterino corresponde a sus semanas de menorrea y hay una ecografía en donde nos menciona gestación única con actividad cardíaca, ¿no? Aquí nos dan este plus de lo que no nos dieron en la pregunta anterior. Básicamente ahí está, digamos, la clave para poder saber qué vamos a contestar. ¿Me dejo entender? Sí, gracias, doctora. Por eso digo, hay cosas que nunca o sea, excepto que sea la misma pregunta con cambio, ¿no? O sea, de repente mujer de 20 años, ¿no? Pero si ya le añaden algún dato adicional, ustedes tienen que concentrarse y ver, ¿ese dato es relevante? ¿Me va a servir? ¿O simplemente lo están colocando como para distraerme? Si le están colocando allí ya una gestación con viabilidad, con latidos, entonces no es por gusto, ¿no? Porque estamos hablando de una vida allí. Entonces no es por gusto, algo tiene que ver. Entonces sí le indicaríamos progesterona y obviamente también se le va a indicar reposo absoluto. Quizá aquí esta pregunta, tranquilamente, si ustedes dicen reposo absoluto también es una parte del manejo, está bien, ¿no? Esta pregunta la he sacado de un banco y bueno, a veces hay preguntas que nosotros en general como docentes o incluso solo como profesionales médicos o incluso como alumnos hemos podido tener ciertas discrepancias, ¿no? En cuanto a la respuesta. Por eso yo les digo, solo céntrense en lo que dice la pregunta y no piensen más allá, porque ustedes comienzan a pensar, pero doctora, también se le tiene que dar reposo, o sea, no hay forma, ¿no? Ya ahí vamos a entrar en debate y a las finales, pues muchas de las preguntas se repiten de los bancos y solo cambian algunos datitos de epidemiológicos o por ahí algunos datos que no tienen relevancia y ya cambian la pregunta. Pero igual en la teoría, digamos, sí nos indican progesterona, ¿no? Cuando hay viabilidad fetal, sí se indica progesterona, a pesar que la evidencia todavía no es fuerte de que eso va a liberarse de un aborto que más adelante tampoco es así, ¿no? Eso es un poco expectante, ¿no? Pero por ahí ha ayudado en algún grupo de personas, por eso aún se sigue utilizando. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Porque de aquí ya pues vamos a hablar de este trimestre y ya nos vamos a olvidar un poco de esto, hasta que, bueno, ya ustedes repasen luego en casa. Yo les recomiendo que ustedes, ahora que están a puertas de dar un examen importante para muchos, repasen lo que se hace hoy, se repasa hoy, ¿no? Porque si no, se van a juntar de temas y nunca van a terminar de repasar, porque es como que todos los 5 años, 6 años que ustedes están estudiando, quieran resumirlo en un mes y a veces es bastante complicado, no se va a poder hacer de esa manera. Hay temas que de repente quedan un poco en el aire y va a depender de cada uno si los repasa o no. Por eso yo les recomiendo que tema que se haga, lo repasen, lo lean y ya pasen luego al siguiente. Porque después no les va a alcanzar el tiempo para de nuevo ponerse a leer buscar sus clases y tema por tema, ¿no? Traten de repasar puntos que se les está mencionando y ya, ¿no? Y si tienen mucho más tiempo, obviamente lean todo lo que quieran leer, ¿no? Sino que yo les digo a veces pues la realidad es otra, pero cada uno se da su tiempo y cada uno tiene su propia técnica de estudio. Pero si no leen nada y solo se guían de los bancos, de hecho que de repente pueden aprobar, pero no con la nota que quisieran, ni tampoco de repente para un concurso en donde ustedes quieran entrar, ¿no? O sea, el que solo banquea puede aprobar, definitivamente también es una técnica, ¿no? Pero para fines de que yo quiero llegar a este puesto, yo quiero acceder a esta plaza, no necesariamente te puede ayudar, ¿no? Porque hay gente que ya tiene un plus leyendo más aparte de un simple banco, ¿no? Es por eso que acá le damos algunas partes de cuadritos para que ustedes puedan revisarlo luego también, ¿ya? Bueno, a ver. ¿No hay más preguntas? ¿No hay más dudas? Creo que la parte de primer trimestre es abortos, diferenciar una amenaza de aborto de un aborto. Recuerden que hay un aborto incompleto, se entiende por aborto incompleto, ¿no? Cuando ya hay todavía presencia de restos, o sea, quiere decir que la persona
va a seguir sangrando posiblemente, ¿no? Y bueno, si no hay más preguntas, vamos a pasar al siguiente tema. Deme un minuto. Voy a apagar a Alexa, la voy a desenchufar, si no nos va a interrumpir de repente. Un ratito, por favor. Gracias por la espera, chicos. Bueno, entonces vamos a seguir hablando de otras de las patologías o de los temas que también son bastante preguntados. De verdad que estos de mis exámenes que he dado a lo largo de ser estudiante y posterior ya médico, sí o sí, hemorragias del tercer trimestre vienen en todos. La verdad que eso sí lo recuerdo claramente, ¿no? Entonces, no hay pierde en estos temas, definitivamente. A veces nosotros los médicos hay un buen grupo que no nos gusta mucho la ginecobstetricia, ¿no? No sé si a ustedes será el caso de ustedes o de alguno de ustedes, pero hay un buen grupo de, no les gusta incluso cuando ya son internos, es como que el área de obstetricia ¿no? Lo tienen que pasar porque es parte de, pero no es que sea la pasión, ¿no? No es como cuando están en cirugía, que me encanta cirugía, algo así, ¿no? A mí sí me gusta mucho la ginecobstetricia. Eh, es una parte que me fascina, digamos. No soy ginecóloga, pero de repente, quién sabe, puedo hacer una segunda especialidad, porque es una de las, digamos, en el internado te dividen, pues, ¿no? En cuatro, otras especialidades, las más importantes de medicina, ¿no? Medicina interna, pediatría, gineco y cirugía, pues, ¿no? Y como les decía, ginecobstetricia era una de las áreas en donde más me encantó hacer mi rotación. Y obviamente me parecen muy fáciles las preguntas siempre de obstetricia, porque ya las definiciones las tengo claras, ¿no? Entonces ya por más que te pongan distractores, va a ser bien difícil que tú te olvides, ¿no? Entonces vamos por este tema. Igual, ya finalizamos este tema y hacemos algunas correcciones, datos, preguntas, o si ustedes quieren de repente dar algún punto de vista, lo hacen también. ¿Cuál es la patología más frecuente que se asocia a placenta previa? ¿No? Entonces, bueno, hay ciertos factores también para que se pueda dar esta patología, ¿no? Entonces, podríamos pensar en malformaciones congénitas. Bueno, en realidad no tendría mucho que ver ahí con la placenta. Retardo de crecimiento intrauterino tampoco tendría mucho que ver con la implantación y la forma de implantación de la placenta, ¿no? Enfermedad hipertensiva no está asociada tampoco a problemas de la placenta, asociada a RCIU, está asociada a algún problema de incluso de óbitos, ¿no? Y disculpen a mis perritos, a veces están bien alterados, no sé qué les ha pasado. Coagulopatía autoinmune asociadas a placenta previa, no, más que nada está asociada a abortos frustros, a óbitos incluso, ¿no? Pero acretismo placentario, sí, pues si quisiéramos guiarnos solo del título de la pregunta o de la palabra principal de la pregunta, que es placenta previa, tenemos que preguntarnos que fuese una patología previa a placenta, ¿no? Y aquí pues tenemos el acretismo placentario, ¿no? Entonces sí, aquí todos creo que ya, bueno, por ahí algunos me han comentado y sí, pues no, esa es la respuesta correcta. Entonces, supongamos que no sepamos nada de placenta previa y que ya me olvidé y que no me acuerdo, se me fue todo. Por descarte, podríamos marcar también esta respuesta, ¿no? Porque no están hablando de placenta, ¿no? Es lo mismo, entonces podríamos pensar. No siempre va a funcionar así. Recuerden que en medicina nada es absoluto, ¿no? Pero para algunas preguntas nos puede ayudar. Entonces, ¿qué es el acretismo? El acretismo placentario es la inserción anormal
de alguna parte o de toda la placenta, ¿no? Con ausencia, ya sea total, parcial, ¿no? O algunas anormalidades que prácticamente tienen que ver con las vellosidades coriales que van al miometrio, ¿no? O sea, puede haber una mayor penetración de estas vellosidades o no. Pero básicamente, ¿qué es? La inserción anormal. La placenta no se va a ubicar en su zona usual, anatómica, digámosle así, sino va a estar, digamos, de repente ubicada casi cerca al orificio interno del cérvix, digamos, ¿no? Y esto se va a transformar, digamos, en una placenta previa, ¿no? Entonces aquí vemos una inserción normal, vemos la localización casi en el fondo lateral uterino, pero vemos, por ejemplo, una inserción marginal que está, digamos, ya en la parte inferior, ¿no?, del cuerpo uterino. Una oclusión parcial ya está tapando un poco el orificio cervical interno, y una oclusión total cuando completa o tapa totalmente el orificio cervical interno, ¿no? Entonces aquí, obviamente, esto va a generar sangrados, muerte fetal, complicaciones, ¿no? Que lo vamos a ver luego. Factores de riesgo para placenta previa, definitivamente también malformaciones uterinas, porque si vemos que hay un útero bicorne o presencia de miomatosis, de repente en la zona en donde debería insertarse y no va a poder insertarse, va a buscar la forma de insertarse en otro lado. Embarazo múltiple también, justamente por la cantidad fetal y que no hay espacio para una buena implantación placentaria. Historial de placenta previa, ¿no? Parto por cesárea previo por la cicatriz, básicamente. Por la cicatriz, que en algunos se hace mucho más amplia, adherencias, bridas, y la placenta no se implanta adecuadamente. Cicatrices uterinas por lo mismo, y edad materna avanzada también está dentro de los factores de riesgo para placenta previa, que he puesto con placenta con M. Sigamos con las preguntas, por favor. Gestante de 30 semanas presenta repentinamente dolor. Repentinamente. Dolor asociado a hipertonía uterina y sangrado vaginal oscuro, ¿no? Entonces, si nos dan esos datos es porque sirven, ¿no? No, por gusto no creo. A ver, no son datos clínicos, entonces sí debe servir, ¿no? Vamos a seguir leyendo la pregunta. Entonces dice, presión 120/80, tampoco es alta, está allí. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Si nos hablan de dolor, bueno, ya está asociado a la hipertonía. Hipertonía. ¿Qué es hipertonía? Bueno, es aumento, ¿no?, del tono muscular. Ya recuerden que el útero es un músculo del tono muscular, y esto puede generar también dolor, ¿no? Y bueno, ¿qué más nos dice? Sangrado, pero hay oscurito. No nos dice rojo ni nada, solamente sangrado. No mencionan cuánto. ¿Cuál sería ustedes sus respuestas? ¿Alguien que me indique, a ver, alguno de ustedes? Rotura uterina, para hablar de rotura uterina tendríamos que hablar de una persona que esté prácticamente al borde del shock, ¿no? O sea, tendría que darnos un poco más de datos de severidad. Amenaza de parto prematuro, en realidad, claro, es una gestación, todavía no está a término, pero hay sangrado. No nos hablan de cambios, ¿no? Cambios. Para hablar de amenaza de parto prematuro, habría algún cambio ya cervical. Me contestan por aquí DPP, ¿no? Desprendimiento prematuro de placenta. Podría ser, ¿no? Habría que ver las características del sangrado. Placenta previa, ¿no? El dolor, ¿no?, así repentino es en placenta previa. Vamos a ver si... La respuesta es DPP. Entonces, lo que vamos a ver es acá, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Igual los cuadritos nos sirven de mucho, al igual que las hemorragias del primer trimestre. En el desprendimiento prematuro de placenta, el dolor o cómo comienza es brusco, ¿no? No es repentino, o sea. En cambio, en la placenta previa es lento, progresivo posiblemente. En la basa previa es brusco también, ¿no? En la rotura uterina también es brusco, pero es durante el parto mayormente, ¿no? Al igual que la basa previa, también que coincide con la amniorexis, ¿no? Con la ruptura de los amnios.
Entonces, como que aquí no nos habla nada de trabajo de parto, así que descartaríamos rotura de basa previa y descartaríamos rotura uterina, descartaríamos amenaza de parto prematuro, porque en realidad no está con cambios cervicales o no nos menciona. Y también descartaríamos placenta previa, porque aquí la forma repentina o la forma de inicio de las molestias es muy lento. El sangrado en el DPP es escaso y oscuro. En placenta previa el sangrado es rojo y abundante. En la basa previa es más que nada líquido amniótico teñido de sangre. Y en la rotura uterina es una hemorragia vaginal, pero muy profusa, incluso puede llegar a shock. Por eso les decía que nos tendrían que hablar acá un poco más de datos de severidad, ¿no? Estado general materno en el DPP es malo, ¿no? En placenta previa no, note que sea tanto, o sea, es un estado materno, digamos, bueno, al igual que la basa previa. En la rotura uterina sí, ahí es muy malo, ¿no? El estado fetal, en el caso de del DPP, recuerden que el feto va a depender allí de su inserción adecuada, de su cordón umbilical, en este caso, y de la placenta. En este caso sí puede correr riesgo la vida del feto, al igual que en realidad en todos, ¿no? Pero sino que en algunos es mucho más. En realidad en todos el estado fetal puede verse afectado. Dolor hay casi todos, menos en placenta previa y basa previa. En rotura y DPP hay dolor. La hipertonía es más que nada en el DPP, ¿no? Y hay alteraciones en la musculatura del útero. En la rotura uterina más bien hay atonía, no hay contracción uterina. En la placenta previa y basa previa no hay tono uterino. ¿A qué está asociado el DPP? Puede estar asociado a preeclampsias, polidramnios, alcohol, tabaco, multiparidad. Placenta previa está asociado a embarazo múltiple, cicatriz uterina, lo que habíamos mencionado hace un momento, ¿no? Entonces, sigamos con las preguntas. Gestante de 34 semanas presenta bruscamente dolor abdominal bajo asociado a sangrado vaginal, de color oscuro de escasa cantidad, además de cierto incremento del tono uterino. Nos maquillan un poco la pregunta, pero es prácticamente lo mismo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Aquí pues ya hemos conversado un poco de este tema, ya viendo, entonces tenemos en cuenta que es DPP, ¿no? No hay dudas, creo que aquí están los datos bastante exactos y la pregunta es bastante ya, bastante, digamos, fácil, ¿no? De poder responderlo. Gestante de 32 semanas acude por presentar sangrado vaginal rojo oscuro, dolor tipo contráctil, al examen presenta tono uterino aumentado y latidos cardíacos fetales 100 por minuto. Están bajos esos latidos, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Rojo oscuro, ¿no? No podría ser placenta previa, ¿no? Tampoco podría ser rotura uterina, ¿no? Entonces aquí creo que también estamos hablando de lo mismo. DPP. Entonces, el DPP, desprendimiento prematuro de placenta, ¿cuál es su etiología o, digamos, inicio? Puede ser asociados a la multiparidad, ¿no? Mujeres con varios hijos, mujeres añosas, mayores de 35 años, hipertensión arterial o preeclampsia, ¿no? Enfermedad renal, diabetes, rotura prematura de membranas, bruscamente, traumatismos, déficit de ácido fólico, tabaco, drogas, cocaína. Y bueno, podría ser una de las causas o de la etiología de DPP. Multípara de 37 semanas sin control prenatal. Ya esa gestante está a término, no tiene controles prenatales, refiere contracciones uterinas frecuentes, dolorosas y sangrado vaginal. El examen, contracciones uterinas hipertónicas, moderado sangrado oscuro, sin coágulos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ya viene a término, pero tiene también hipertonía, incluso contracciones uterinas, hay sangrado oscuro, entonces aquí nos hablan de, a ver, analicemos. Mioma abortivo no tiene nada que ver aquí. Rotura de basa previa, no nos hablan de rotura de los amnios, no nos hablan nada de eso. Placenta previa, tendríamos que tener el color más rojito. Así que aquí nuevamente es DPP. Nuevamente para recordar, DPP
bueno, acá no aparece, pero estamos hablando de placenta previa, a diferencia de DPP, recuerden que la sangre es un rojo más claro o rojo rutilante, al igual que la rotura uterina, ¿no? Recuerden que en todas estas patologías la viabilidad fetal puede estar comprometida, ¿no? Y pues el tratamiento muchas veces es cesárea de emergencia. Gestante de 34 semanas que ingresa a la emergencia con trastorno de sensorio, dolor intenso en abdomen, al examen físico soporosa, afebril, ¿no? Presión normal aparentemente, aunque ya un poco en el límite, frecuencia cardíaca 100 latidos por minuto, altura uterina 36 centímetros, útero en contracción sostenida. No se auscultan latidos fetales, ¿no? Genitales externos con evidencia en sangrado rojo oscuro en escasa cantidad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ella llega, dice, con trastorno de sensorio. Acá nos agregan ya un dato clínico muy importante, que no cualquiera lo puede tener. Dolor intenso, se menciona, ¿no? En abdomen. Entonces, aquí, si bien es cierto, el sangrado nos refiere genitales, un rojo oscuro en escasa cantidad, pero aparentemente ya hizo un óbito fetal. Entonces, ¿qué podríamos estar pensando, no? Placenta previa, ¿no? Para que se esté al borde del shock, así, porque ya, mira, está ya con tendencia a la taquicardia, deriva hipotensarse y se puede chocar, ¿no? ¿Qué podríamos pensar aquí? Trastorno del sensorio, o sea, ya hay un compromiso sistémico importante. La rotura uterina. Claro, entonces aquí nos podría ser rotura uterina, pero recuerden, no sé si ¿se acuerdan del resumen anterior? El sangrado en rotura uterina es un rojo, porque recuerden que hay arterias que se van a comprometer importantes en el útero, entonces el sangrado es rojo rutilante, no es oscuro. ¿Nos confunde el trastorno sensorio? Obviamente sí, pues pensaríamos que podría haber mayor compromiso y que puede ser obviamente una rotura uterina, pero no nos hablan tampoco que esté en trabajo de parto. Recuerden, en una de las diapositivas les mencioné que para la diferencia con rotura uterina era que de repente ya había un manejo en el momento del parto, ¿no? Podría haber darse este episodio, ¿no? Aquí no nos hablan de eso, ¿no? Pero sí hay gran compromiso en trastorno sensorio. En este caso podría ser, pues, ¿no? Que esta paciente tenga algo más de fondo, por ahí también por eso que hay un óbito fetal, ¿no? Que de repente, a pesar que el sangrado ha sido, o ahora en ese momento es escaso, se haya sangrado un poco más, ¿no? Y se esté chocando. Entonces, podría ser uno de los datos. Pero, ¿qué características, digamos, tenemos en esta pregunta para no confundirnos? El color del sangrado. El color sangrado, el momento en que se encuentra, no está en trabajo de parto, solo está con hipertonía y mantiene, incluso con contracciones sostenidas, ¿no? O sea, que mantiene la estimulación, ¿no? Pero lo que nos hace confundir aquí es el dolor intenso, ¿no? El dolor intenso en abdomen. Posiblemente aquí se podría haber dado también, podríamos pensar que hubiera haber otro compromiso, otra complicación. No nos dice más la pregunta, pero podría ser una posibilidad, ¿no? Entonces, sigamos, ¿ya? Nuevamente les digo, si hay dudas, lo vamos resolviendo al final, ¿ya? Porque siempre en alguna pregunta puede haber discrepancia, puede haber dudas, no están de acuerdo con la respuesta. Hay tantas cosas que pueden pasar con cada pregunta, ¿no? Entonces, sigamos, ¿no? Bueno, la clave roja en emergencia obstétrica se activa en... No, bueno, la clave roja, la clave azul, la clave amarilla, se utiliza ya sea a nivel de salud, a nivel de MINSA, digamos, como estrategias para disminuir el tiempo y la espera en actuar frente a una patología que puede comprometer la vida de una persona, ¿no? Entonces, aquí ya me han respondido, creo ustedes, en el chat. Y sí, pues no hemorragia. Entonces, no se olviden, la clave roja es básicamente asociado al manejo de hemorragias. La clave azul es el manejo de preeclampsias, ¿no? Enfermedad hipertensiva del embarazo.
Y la clave amarilla, en este caso, algún tipo infeccioso que también se puede dar. Pero lo que más utilizan es clave azul y clave roja, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene estos botiquines, digamos así, con ciertos aditamentos para hemorragias? Pueden tener oxitóxicos, gasas, medicamentos que nos pueden ayudar a controlar el sangrado. Y ya están todos separados en cada unidad obstétrica. Por si se presenta, cogen esta caja de clave roja y sacan, ¿no? Hasta esperar, ¿no? Porque a veces pasa de que mientras que llegue, lo traen de farmacia, esto demora, entonces, teniendo en cuenta que es una patología que puede causar la muerte rápidamente, lo hacen de esa manera. Bueno, sigamos, ¿ya? Sigamos. Bueno, acá vemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene nuevamente los cloruros, no? Obviamente, si hay hemorragia, tienes que comenzar a dar volumen, a expandir volumen. Le puedes agregar poligelina, cloruros, obviamente equipos de venoclisis, Avocat gruesos para que pase la doble vía. Oxitocina, ergometrina, por si sangrado del tercer trimestre. Misoprostol, ¿no? Ligaduras, alcohol, básicamente, ¿no? Todo eso tiene que estar preparado en toda unidad obstétrica, sí o sí, ¿no? Ya, sigamos. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Quiero saber si tienen alguna pregunta, por favor. Y nuevamente antes de que de repente por ahí tengan una duda, en el caso de la penúltima pregunta, ¿no? De que parecía entre rotura y TPP, recuerden nuevamente que la placenta, por ejemplo, si hablamos de placenta previa, se puede asociar a sangrado, pero no hay un evento tan brusco, tan repentino, ¿no? Entonces, por ahí se descarta eso. Ahora, si hablamos de basa previa, tendría que haber también un sangrado no doloroso en la basa previa, ¿no? Y rojo rutilante, que se puede combinar incluso con líquido amniótico. No nos dan esos datos, ¿no? Y sobre todo, la basa previa se presenta en el transcurso del trabajo de parto, ¿no? Aquí no nos hablan de trabajo de parto. Lo mismo que la rotura uterina. La rotura uterina podría ser igualita a la misma pregunta, pero te pondrían mujer, tantas semanas, en 3 horas de trabajo en expulsivo, ¿no? Que no se puede dar y comienza a presentar todo eso. Entonces, entendemos que de repente por ahí, por diferentes motivos, hizo una rotura, pero está en trabajo de parto. Entonces, aquí en la pregunta no nos ponen ese ítem, ¿no? Nos confunde sí con trastorno de sensorio y que digamos, no, sí está full grave, entonces debe ser rotura, porque ahí sí compromete el toque, ¿no? Las grandes arterias y chocan. En cambio, el desprendimiento prematuro de placenta se caracteriza por sangrado de color oscuro, con un incremento de la altura uterina a veces. Puede haber hipertonía uterina, sí o sí, mayormente no puede, sino va a haber hipertonía uterina dolorosa, por lo que el diagnóstico siempre se va a plantear en este caso, ¿no? Porque nos menciona justo sangrado oscuro, hipertonía, dolor. Es posible que por el dolor también esta paciente se esté chocando, ¿no? Entonces, ahí ya podría ser un dato, pero no puede ser rotura porque no nos mencionan el pequeño detalle de que pueda estar en trabajo de parto, ni siquiera por algún punto que nos haga pensar que está en trabajo de parto. Nada, no nos menciona eso. ¿Ya? Entonces, céntrense en lo que dice la pregunta y con los datos que ustedes tengan. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Nada, todo claro. O sí, ¿no? Esa parte es, digamos que, clara y fácil. Bueno, entonces vamos a pasar al último punto a presentar hoy, ¿ya? Que, como les digo, he escogido esos 3 temas para avanzar porque son los más preguntados, ¿no? Por si la idea es terminar todo, los temas de ginecostetricia, pero puede ser que no alcance con los otros cursos y por ahí avanzamos lo que sí o sí siempre viene, ¿ya? Pero bueno, igual, vamos a seguir avanzando. En este capítulo vamos a hablar un poco de las preguntas asociadas a
trabajo de parto, momentos del parto, periodo del parto y algunos datos del alumbramiento, ¿no? Entonces, sigamos, ¿ya? Dice, gestante de 30 semanas, desde hace 4 horas presenta dolor abdominal y contracciones uterinas cada 5 minutos. Presión arterial 120/70, feto en longitudinal cefálico izquierdo, altura uterina 28 centímetros, en la especuloscopía no hay sangrado ni pérdida de líquido, tacto vaginal, dilatación 4 centímetros, ¿no? Borramiento 80%, altura de presentación, acá me comí la altura de presentación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿No? Sería importante saber la altura de presentación. A ver, denme un minuto para donde me dejé este. 1 es. Altura de presentación, 1. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, por todos los datos que nos dan, es una gestante que está en trabajo de parto. Obviamente no está en la edad gestacional adecuada para poder tener al bebé, pero ya está en trabajo de parto. Ya está en una fase inicial, pero ya la dilatación incluso comienza a avanzar. El borramiento ya se está dando casi al 100%, y la altura de presentación está en 1, o sea, ni siquiera ya está flotante, sino ya está pasando la espina bisiática, ¿no? Entonces, ya pasó esto. Entonces, por eso que también la altura uterina ha bajado un poquito, en 28. Entonces, ¿qué podríamos pensar? ¿Cuál es el diagnóstico más probable aquí? Dilatación estacionaria, no nos hablan de que está tanto tiempo con dilatación y que ya no dilata, no nos dicen nada. Amenaza de parto prematuro, amenaza, no puede ser una amenaza porque ya está en trabajo de parto. Falso trabajo de parto, no habría una dilatación 4, no estaría en altura de presentación en 1, ¿no? Trabajo de parto disfuncional no nos habla de horas, que ya pasó muchas horas para decir que sí está, ¿no? Entonces nos habla que está en un trabajo de parto. De que es prematuro por la edad gestacional, pero está en trabajo de parto, por todas las características que les he mencionado. Entonces la respuesta es la C. Entonces, aquí, bueno, básicamente es prematuro por la edad gestacional. Recuerden que un parto pretérmino es menor de las 37 semanas, ¿no? Y acá, para fines más académicos, nos hablan de una clasificación de aborto, es menor de las 20 semanas, parto inmaduro entre las 21 y 28 semanas, un parto pretérmino de las 29 hasta las 37 semanas, ¿no? O menor de las 37 semanas. Un parto a término de las 37 a las 41 y posttérmino después de las 41 semanas. ¿Por qué está en trabajo de parto? Porque ya hay borramiento, incorporación, ha descendido la cabecita, ¿no? Y encima el feto está en una buena ubicación, está en longitudinal, cefálico, así que no va a haber problema por allí. Gestante de 16 semanas, gesta 1, pero para 0, o sea, entendemos de que ha tenido un embarazo previo, pero no es mamá aún porque aparentemente habrá tenido un óbito, ¿no? A ver, ¿qué más nos dice? Cesareada por desprendimiento prematuro de placenta debido a óbito fetal hace 1 año. Ese es su antecedente, ¿no? Al momento, asintomática. Altura uterina, 18 centímetros. 144 latidos por minuto. ¿Qué tipo de parto está indicado en este caso? ¿No? ¿Qué le diríamos a la señora? ¿Cómo va a ser su parto? Vamos a implementar forceps. Casi ya no se utiliza eso, los forceps, ¿no? Hace muchos años. Vacuum tampoco se utiliza ya, ¿no? Permitir trabajo de parto y evaluar. ¿Están seguros que con ese antecedente y encima un óbito vamos a permitir que esta gestante pase por el trabajo? Parto vaginal. No. Tendríamos que programarle una cesárea por su antecedente, ya, ¿no? Que se puede volver a repetir. Entonces, indicaciones para la inducción del parto, o en este caso para contraindicaciones, mejor sería del parto, sería placenta previa, si hay factores maternos o vasos previos, cesariada previa, ya sea por un parto complicado, desproporción cefaloconocida, ¿no? En este caso también en DPP previo, ¿no? Que podría ser incluso como presentación anómala del feto, un RCIO importante, ¿no? Entonces serían una de las causas para no inducir a un parto, digamos, eutóxico en estas personas, en esta paciente. Gestante de 22 años con 39 semanas de gestación. Acude a la emergencia obstétrica por presentar contracciones uterinas regulares desde hace 2 horas.
no pérdida de líquido. Al examen, dilatación en 2 centímetros. Borramiento en 70%, altura de presentación 0 y latidos cardíacos fetales 145 latidos por minuto sin desaceleraciones. ¿Cuál es el manejo? 39 semanas está a término. Hasta ahí está bien. Tiene contracciones desde hace 2 horas ya, y son regulares, o sea, quiere decir que de repente es cada 5 minutos. No hay pérdida de líquido, por ese lado no nos preocupamos. Una dilatación que se está acercando, ¿no? En 2 centímetros, el borramiento en 70%, la altura ya está la altura de presentación está a la altura de la espina bisiática, y los latidos están bien. ¿Qué le indicaríamos? Terminar el parto por cesárea, pero hasta el momento no tenemos problema, ¿no? Con su trabajo de parto. Analgesia, observar y esperar el progreso del parto, misoprostol para maduración cervical, ya hay maduración cervical, ¿no? Ya hay borramiento, estimulación con oxitocina. A ver, acá nos contestan la serie. Sí, pues, ¿no? ¿Por qué no maduraríamos? Maduraríamos el cuello cuando no haya cambios, de repente es el cuello largo, duro, ¿no? Que a pesar que tenga buenas contracciones esta persona, esta mujer, no haya cambios en el cuello. Podríamos ahí madurar con misoprostol. O en todo caso, estimular con oxitocina si las contracciones no fueran adecuadas, si hubiera falta en la fuerza de las contracciones. Pero acá no nos mencionan nada de eso, ni tiempos ni horarios, así que por eso es la alternativa C. ¿Ya? Entonces, recuerden que en el trabajo de parto, en todo el periodo del trabajo de parto, tenemos una fase latente, ¿no? La fase latente y una fase activa y luego el expulsivo. En la fase latente, este feto va a comenzar a hacer ya su descenso, ¿no? Dentro de los planos, incluso puede llegar al segundo plano y va a demorar más o menos aproximadamente 8 horas. Esto va a depender también si es una primigesta, si es una multípara, ¿no? Se dice que en las multíparas o multigestas el periodo se acorta, es mucho más rápido que en una primigesta o una primípara. Y normalmente la dilatación cervical para pasar de fase latente a activa mayormente es de 3 a 4, es la fase latente, y luego mayor a 4 es la fase activa, ¿no? Y bueno, luego viene el expulsivo. Entonces, en una primigesta, normalmente en una fase latente puede demorarse hasta las 20 horas, es bastante, ¿no? En una multípara puede ser hasta 14 horas, pero puede ser incluso menos, ¿no? En la segunda etapa sí es más rápida, 90 minutos, dice, para una nulípara, para una multípara 60 minutos. Y la tercera etapa, que es el expulsivo, es mucho más rápido en la multípara, que puede demorarse máximo 30 minutos, ¿no? Entonces, una idea, no es absoluto, ¿no? Pero sí más o menos teniendo en cuenta que una primípara o una nulípara va a demorar mucho más en el trabajo de parto. Paciente de 22 años ingresa a la emergencia por sangrado, luego de atención de parto domiciliario. Al examen encuentra que el útero se encuentra ocupado por la placenta y se procede a realizar la extracción manual sin llegar a tener éxito, produciéndose una gran hemorragia. El diagnóstico a plantear será: esta es una joven que ha tenido un parto domiciliario, no sabemos quién lo ha hecho, no sabemos cómo ha sido, no dice que está sangrando, ¿no? Y cuando ven, el útero estaba ocupado por placenta, o sea, ha tenido una retención de placentaria, ¿no? Podríamos pensar en rotura uterina. Bueno, no nos mencionan aquí más datos clínicos, solo nos dice una gran hemorragia porque quisieron extraer de forma manual la placenta y no se pudo aparentemente. Atonía uterina podría ser, ¿no? El inicio de por qué no se ha podido sacar todos los restos placentarios. Aquí nos están respondiendo, nos ponen, a ver, D, retención, otros dicen B, acretismo. Por ahí hay 2 respuestas distintas. ¿Podría ser acretismo placentario por alguna malformación de la placenta? Esta no ha podido salir de forma completa. Podría ser también una explicación. A ver, ¿qué datos podemos encontrar aquí para nosotros poder tener en cuenta y ya decir, es esto, ¿no? A ver, ¿qué datos o qué palabras claves podríamos encontrar? Eso sería importante, porque a veces cuando tenemos dudas, tenemos que tener o
tratar de ubicar las palabras que les decía como palabras claves, ¿no? Bueno, y acá nos menciona, ¿no? Paciente de 24 años, perdón, de 22 años ingresa a la emergencia. ¿Qué más nos menciona de esta chica, no? Nos dice que fue atendida parto domiciliario, ¿no? ¿Qué más? Al examen encuentra que el útero se encuentra ocupado por la placenta. O sea, prácticamente la placenta no ha salido. Todo se encuentra allí. Entonces, si se sobreentiende de que un alumbramiento es espontáneo, no necesitamos mucho medicamento. Es más, en las épocas antiguas sí se daba partos domiciliarios y no habría mucho problema, salvo en algunos casos como estos, porque hay una patología previa, ¿no? Entonces, no podría ser rotura uterina porque aquí tendríamos que tener algún dato más clínico que nos mencione que esa paciente no va desde su casa con la rotura, ya no hubiese llegado ni al hospital, ¿no? Acretismo placentario podría ser una de las causas por lo cual esta placenta no ha podido salir, ¿no? Claro, es que la extracción se realiza ya en la emergencia, ¿no? Han intentado sacarla de manera manual y no se ha podido, ¿no? Lo que me está diciendo sus compañeros. Entonces, por ahí nos indica que obviamente la placenta está muy pegada, muy al endometrio, ¿no? Incluso al miometrio, no sabemos, ¿no? ¿Qué más nos puede decir de allí? Y obviamente está en hemorragia porque la placenta sigue allí. Retención de restos, unos simples restos ya hubiesen salido con la extracción manual. Hubiesen salido los restos que quedaban. No creo que solamente sea restos, definitivamente. Aquí la respuesta es acretismo placentario, por lo que ya hemos venido comentando, ¿no? Entonces, el acretismo placentario es una de las patologías que genera alteraciones en el alumbramiento, ¿no? O sea, comienzan a tener justamente estos problemas. Y bueno, sigamos. Viene a su establecimiento de salud 1-3 con atención las 24 horas. Va a un centro de salud 1-3 que atiende las 24 horas, hacen guardia. Una gestante de 39 semanas en trabajo de parto, fase activa, o sea, evidentemente mayor de 4 centímetros de dilatación. Pero con una altura uterina discordante para la edad gestacional. ¿Cuál es la conducta a seguir? ¿Qué hacemos? O sea, si es que viene una altura uterina mayor, puede ser por varias cosas, está a término, o sea, puede ser que no sea un embarazo único, sino que sea un embarazo gemelar o múltiple, ¿no? Tocólisis, o sea, evitar las contracciones, ya no, pues ya está en fase activa, no podríamos hacer ese daño, ¿no? Maduración cervical, ¿para qué si está en fase activa ya? Cesárea, pero es un 1-3, en 1-3 no hacen cesárea, solo atienden algunas urgencias. Monitoreo fetal constante, ya, pero está en fase activa, recuerden, o sea, ya en algún momento va a comenzar a entrar en expulsivo. Entonces aquí, idealmente hay que referir a un hospital nivel 3, ¿no? En donde ya pueda atender atención, bueno, obviamente ver, ¿no? Si es una cesárea, obviamente ya, porque aparentemente es un embarazo múltiple, ¿no? Aparentemente, no nos dice más la pregunta, pero sí es importante que tengan en cuenta eso, ¿no? Los niveles también, aquí pueden practicar también los niveles de atención, parte de salud pública y obviamente la parte de obstetricia. Bueno, en cuanto a cesáreas, las cesáreas pueden ser electivas o programadas, ¿no? Electivas o programadas, electivas, programadas o de emergencia, ¿no? Las electivas o programadas, obviamente se hace con un tiempo, se selecciona quiénes van a ingresar a este grupo. Y quienes ingresan, las que tienen 2 o más cesáreas previas o una cirugía uterina previa, ¿no? Enfermedad materna grave, ¿no? Paraplegia, alteraciones de la conciencia, placenta previa oclusiva total, alteraciones uterinas, miomas, la situación del feto transversa, de frente, de cara, mentos posterior o de hombros, presentación pelviana, infección activa del canal del parto, un virus herpes o papiloma de repente abundante en esta zona, gestación gemelar, sufrimiento fetal antes del parto, ¿no? Son indicaciones necesarias, ¿no? Nuevamente, en imágenes, ¿no? También pueden ser factores de riesgo maternos como placenta previa, DPP, prolapso de cordón, desproporción pélvico-cefálico, presentación anómala del feto, también son indicaciones necesarias. La conducta a seguir
frente a un paciente de 42 semanas con altura uterina de 32, sometido a un test estresante con resultado normal, presenta frecuencia cardíaca fetal de 144, no tiene dinámica uterina, cervix anterior y blando es, ya. Entonces tenemos una paciente, ya está prácticamente en un embarazo prolongado. Aparentemente el feto está bien, pero no hay dinámica. Esta señora no tiene contracciones, no hay cambios, su cervix está, pero posterior, o sea, ni siquiera se ha centrado. ¿Qué tendríamos que hacer primero? Pues, ¿no? Cesárea de emergencia, pero antes de la cesárea podríamos plantear un embarazo, un parto normal, ¿no? No tiene indicaciones por el momento de una cesárea de emergencia. Inducción con misoprostol, inducción con oxitocina y cesárea electiva o monitoreo. Ahora, recuerden que no tiene dinámica. Yo les mencioné que para comenzar a inducir, si se da cuando no hay dinámica o cuando no hay cambios en el cuello uterino, ¿no? Entonces, allí que ya más o menos tenemos la respuesta, ¿no? Recuerden que cuando hay una gestación prolongada, o sea, de más de 41 semanas, tenemos que sí o sí finalizar el embarazo. O sea, ya no podemos darle chance, señor, espera una semana más, ¿no? Si tuvieras un test estresante con resultado normal, significa que en este caso el feto puede soportar el trabajo de parto, o sea, no hay problemas. Ahora, si este test estresante hubiese salido alterado, no vamos a esperar pues con nuestras ganas, ¿no? Tendríamos que de repente programar una cesárea ya, porque puede haber un óbito, pero en este caso el feto está ahí fresco, ¿no? Entonces, en caso de que el cuello uterino presente cambios, ¿no?, favorables para el parto, se deben inducir, pero ya con oxitocina, porque aquí, si bien es cierto, el cervix está anterior, pero ya está blando, no está duro. Entonces, madurarlo no tanto, lo que necesitamos es motor. ¿Y cuál es el motor aquí? El útero, que está sin dinámica. ¿Con qué lo inducimos? Con oxitocina. Entonces, la respuesta sería la C. ¿Ya? Entonces, aquí lo que necesitamos es mejorar el tono uterino. Y bueno, acá tenemos una imagen de los diferentes parámetros o mediciones en caso del canal del parto, ¿no? Para el paso de la cabeza fetal y el resto del cuerpo en el trabajo de parto, ¿no? Recuerden, pues, ¿no?, que los diámetros oblicuos varían entre 11.5 y 12 centímetros, el transverso, el biciático, 13 centímetros, perdón, del estrecho superior, y el conjugado obstétrico es de 10.5. El bisquiático mide 11 centímetros, ¿no?, del estrecho inferior, de tuberosidad isquiática a tuberosidad isquiática. Recuerden que la situación, posición y presentación y la actitud fetal es importante para determinar el tipo de parto, ¿no? Recuerden que la situación puede ser longitudinal, transversal, ¿no? Idealmente tiene que estar en una situación longitudinal. La presentación puede ser cefálica, podálica, ¿no? En este caso, idealmente debería estar encefálica. Y la posición derecha o izquierda, de acuerdo a donde esté rotado la zona del torso del feto, ¿no?, en relación a los flancos maternos. Y bueno, nuevamente aquí los diámetros importantes, el conjugado obstétrico, los diámetros del estrecho superior, el biciático mide 12 centímetros, ¿no? Es importante también porque pasando ya este parámetro o esta medición biciática, o ya podríamos hablar de progresión en el trabajo de parto, ¿no? Y que ya podríamos estar avanzando a la fase activa del trabajo de parto. Gestante con embarazo gemelar de 36 semanas, feto 1 en longitudinal podálico izquierdo, feto 2 en longitudinal cefálico derecho. Acude con dinámica de 2 en 10, 2 contracciones en 10 minutos. Dilatación en 4. ¿Cuál es la conducta a seguir? Bueno, les había mencionado un cuadrito de lecciones cuando es un parto distóxico y un parto básicamente cesárea, ¿no? Entonces, aquí tenemos un embarazo gemelar, pero un feto está en podálico y el otro está en cefálico, así que por ahí puede haber problemas, a pesar que ya está en trabajo de parto, ¿no? La respuesta es la D. En el primer periodo de labor de parto se considera que la mayor velocidad de dilatación del cuello uterino se presenta en... Entonces, la primera parte, ¿no?, de labor, hay mayor velocidad de dilatación
en qué periodo, ¿no? ¿En qué periodo se puede dar? ¿En la fase activa, fase latente, en los pródromos? ¿En cuáles creen? Entonces, definiciones nada más, ¿no? Es en la fase activa en donde de 4 puede aumentar rápidamente a 10, ¿no? Estar completa. Multigesta de 39 semanas presenta trabajo de parto prolongado y agotamiento materno, latidos cardíacos fetales normales con poca variabilidad. ¿Cuál es el manejo? Esta gestante ya está en trabajo de parto, pero ya muchas horas, ¿no? Los latidos cardíacos están normales, pero no hay ya mucha variación en sus cambios. Entonces puede comenzar a sufrir este feto, ¿no? ¿Qué hacemos? Esperamos, la hidratamos y lo estimulamos para tener contracciones y ver cómo reacciona el feto. Parto instrumentado, cesárea inmediata. ¿Cuáles creen ustedes? ¿Alguna respuesta? Nada. A ver, esperar así simple nada más el parto vaginal con una mujer cansada, agotada y no sabemos cómo va a responder más adelante el feto sería como que un harakiri, ¿no? Cesárea inmediata, así darle el chance ya de una vez, en realidad para fines académicos no se va a cumplir, ¿no? De repente en la hora de hacer el trabajo asistencial eso va a ir, puede ser diverso. Estamos hablando para fines académicos, no tendría mucha indicación en estos momentos, ¿no? Parto instrumentado, sabemos que ya no utilizamos ni vacos ni forceps, y sí sería hidratarla, ¿no? Y estimular para ver cómo responde, si hay estrés o no fetal, para comenzar a programar una cesárea, no programar, sino una cesárea de emergencia, ¿no? Así que la respuesta en este caso sería la hidratación y estimulación. Primigesta de 33 semanas refiere dolor pélvico tipo cólico menstrual. 1 cada 10 a 15 minutos y pérdida de tapón mucoso sanguinolento. Tacto vaginal cervix anterior, blando de 1 centímetro de longitud, dilatación 0. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿No? Bueno, esta primigesta está con 33 semanas, o sea, es un pretérmino. Ya no hay dilatación aún. El cervix está anterior, pero ya está blando. Y ya hay pérdida de tapón mucoso, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos estar pensando? Falsa labor de parto, ya hay pérdida de tapón mucoso, o sea, en cualquier momento arranca. Amenaza de parto prematuro, está en una amenaza, no hay cambios, pero el cervix ya se está poniendo anterior y está blando, o sea, ya tenemos ciertos cambios cervicales, no podríamos decir que no hay nada de cambios, ¿no? Contracciones, las de Braxton Hicks son solamente totalmente fisiológicas y no, pues aquí ya hay cambios cervicales, no puede ser solamente la de Braxton. Es una amenaza de parto prematuro, ¿no? Ya estamos con pérdida del tapón mucoso, quiere decir que en cualquier momento podría arrancar una labor de parto. Labor de parto como tal no es, porque no hay cambios todavía en dilatación 0, mejor dicho, no hay cambios en la dilatación. Para hablar de labor de parto tendremos que tener un cervix central, blando igual, pero ya borrado y con ya cambios, dilatación en 2 por lo menos, ¿no? Entonces es una amenaza de parto prematuro. Gestante de 38 semanas en labor de parto. Ingresó con 5 centímetros y altura de presentación en -3. O sea, sí está término esta gestante, hay dilatación, pero miren dónde está la altura, está flotando, está en -3, por encima, está arriba. Al examen, 3 horas después, altura uterina en 32, sigue altita, dilatación en 6, aumentado, altura de presentación en -2, sigue alto, dinámica uterina 3, contracciones en 10. Débiles aún, de 30 segundos de duración. ¿Qué acción debe tomar? A ver, ¿qué hacemos aquí? A ver, nos dice derivar para cesárea. De frente ya la derivamos para cesárea, para no complicarnos la vida con esta gestante, ni con el feto. Podría ser, ¿no? Podría ser una... Porque vemos que la altura de presentación está bastante alta, ¿no? No ha bajado. O sea que de repente hay una incompatibilidad, ¿no? ¿Qué más? Podríamos pensar que también pueda tener ligadura del cordón, ¿no? Pero el cordón puede estar en el cuellito, por eso no baja, ¿no? Podríamos pensar en eso también. ¿Qué más? A ver, ¿qué más podríamos pensar?
Estimular con oxitocina. Bueno, tiene contracciones en cuanto al tiempo, tiene buenas contracciones, pero lo que no tiene mucho es la intensidad, ¿no? Podría ser, ¿no? Comenzar a darle un poquito más de motor allí, porque vemos que son tenues, no duran mucho. Y eso puede ser que no ayude a que todo mejore, ¿no? Podría ser. ¿Qué más? Pues, ¿no? ¿Qué más? Hidratar a la paciente y observarla, ¿no? Podría ser, pero no solamente observarla porque ya está en dilatación 6 centímetros, entonces ya tenemos que actuar, ¿no? No podemos pensar allí nada más. Estimular con prostaglandinas, con misoprostol, ya hay cambios en el cuello, por gusto sería, ¿no? Eso sería antes de cuando el cuello ni siquiera tiene inicios sería cada una, la E que no tiene nada que ver. Entonces, ¿cuál sería? Antes de ser drásticos y para fines académicos, antes de derivar la cesárea, habría que estimularla, ¿no? Un poquito de oxitocina para ver si comienza a tener mejores contracciones con más tiempo y también determinar si el feto comienza a tener sufrimiento, para de una vez ya definir la conducta a seguir, ¿no? Entonces, la respuesta es la B, estimular con oxitocina. La inducción, como les dije, se puede hacer básicamente con oxitocina cuando el problema es el motor, ¿no? Es a nivel del útero. O no hay contracciones, o son débiles, o son muy pocas, ¿no? Y también te va a ayudar a ver cómo el feto responde ante ese estrés y determinar la vía del parto. Gestante de 37 semanas, ingresa a labor de parto, membranas ovulares íntegras, 4 centímetros de dilatación, HIV positivo en prueba rápida. ¿Cuál es el manejo del parto? O sea, esta paciente viene de frente para dar a luz, ¿no? Y encima nos damos con la sorpresa de que tiene una enfermedad infectocontagiosa y ya está en 4 centímetros de dilatación, a punto de pasar a fase activa, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Asentación del parto para que dé más rápido a luz? ¿Ustedes creen? ¿Parto instrumentado? ¿Parto vaginal o cesárea inmediata? Definitivamente podríamos decirle que siga su conducta usual del parto, pero es que ella tiene una enfermedad infecciosa, así que con alta posibilidad de contagiar al bebé en el momento del parto, así que sí, de sí o sí, ella tiene que ir a cesárea inmediata, ¿no? Sí o sí. En este caso nos encontramos en un escenario 3. Según la norma técnica nacional en cuanto al contagio, ¿no? Materno-perinatal de enfermedades infectocontagiosas, sobre todo VIH, hay escenarios, escenario 1, escenario 2 y escenario 3. En el escenario 1 ya tenemos pacientes que ya vienen tomando su tratamiento, ¿no? Desde antes ya están con el diagnóstico y obviamente allí simplemente es continuar, ¿no? Continuar las medidas, ¿no? Escenario 2 también. Y en el escenario 3 sí hay una particularidad. En el escenario 3 tenemos pacientes que no sabemos su diagnóstico hasta el momento digamos, del trabajo de parto, ¿no? O sea, esta paciente o no sabía o simplemente no se ha querido controlar y llega ya, por lo menos nosotros, personal médico, nos enteramos cuando ya está para dar a luz, ¿no? Ese es el escenario 3. Entonces, ¿qué se hace en el escenario 3? ¿No? Entonces, nuevamente repetimos, escenario 1, ¿no? Toda gestante que tiene obviamente VIH, pero diagnosticada durante la atención prenatal o con diagnóstico previo, o sea, que ya venía con un diagnóstico o se le diagnostica cuando va a su control prenatal, pero está sin tratamiento. Entonces, en ella se espera, si es que está sin tratamiento, hasta las 13 semanas para iniciar tratamiento, ¿ya? El escenario 2, en este caso, sería una paciente que ya viene tomando su tratamiento y ya simplemente se sale embarazada, pero ella ya está controlada y todo, ¿no? Antes del embarazo incluso. Y el escenario 3 es en el cual nos encontramos. ¿Qué hay que hacer? Sí o sí, le tenemos que iniciar antirretrovirales a la gestante en el trabajo de parto o cesárea, inicio de la cesárea, y también al neonato. Obviamente cesárea sí o sí, y obviamente suspender la lactancia materna. ¿Ya? Entonces tenemos escenario 1, gestante que por primera vez se le diagnostica o que ya viene diagnosticada pero sin tratamiento. Escenario 2, gestante que ya está con tratamiento antes incluso de su embarazo. Y escenario 3, gestante que se dan cuenta por primera vez en el momento del trabajo de parto. En el escenario 3, que es la pregunta básicamente que hay que hacer, la terminación del parto es por cesárea sí o sí.
siempre y cuando la gestante tenga las membranas íntegras y su dilatación cervical menor a 4. Ella está justo en 4, o sea que sí podría ser. Además, se debe tener en cuenta la capacidad resolutiva del establecimiento. Solo si la gestante llega al establecimiento con una dilatación mayor de 4 y membranas rotas, la terminación del parto va a ser vaginal. ¿Me entiendes? Solo en esos casos. Se iniciará en la gestante sidobudina endovenoso, ¿no? En este caso también se le va a tener que ser evitado la lactancia materna y al neonato también se le va a iniciar antirretrovirales por un mes. Recuerden que el mayor porcentaje de transmisión materno-fetal del VIH es en el momento del parto. Es por eso que tenemos que tener en cuenta lo que estamos comentando. Bien. Gestante de 32 semanas presenta contracciones uterinas cada 5 minutos. Tacto vaginal, dilatación 0, incorporación 30% y AP menos 3. En realidad, no muy buenos estos números. Se decide tratamiento para maduración pulmonar. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Obviamente está en trabajo de parto. Si bien es cierto, no hay dilatación aún, o va a ingresar al trabajo de parto, mejor dicho. Pero es una gestante de 32 semanas. Hay que madurar el pulmón fetal. ¿Con qué lo maduramos? Idealmente, el tratamiento de elección con betametasona, ¿no? Betametasona, 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 dosis o 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 4 dosis. En quienes no podríamos dar de repente, podría ser en caso de una mamá que tenga tuberculosis activa o una diabetes totalmente descompensada, ¿no? Por el tema de los corticoides. Normalmente no se va a dar mucho estas situaciones, pero son algunas contraindicaciones relativas. Relativas, ni siquiera absolutas tampoco. Relativas. Primigesta de 27 años con 41 semanas confirmadas. Fetoencefálica con bienestar fetal conservado. Tacto vaginal cervix posterior, largo, cerrado, incorporación 0. Consistencia dura, altura de presentación en -4. ¿Cuál es la conducta seguida? Aquí sí tenemos otro panorama, ¿no? Aquí el cuello está, perdón, mis perritos están, bueno, disculpen. El cuellito, el cervix está bastante posterior, está duro, no hay una buena consistencia, no hay incorporación, está cerrado. Y encima la cabeza fetal está por encima, ni siquiera ingresado al canal de pelvis, ¿no? Aquí hay que hacer primero. ¿Ustedes creen que esperar el parto espontáneo? Ya tiene 41 semanas. Ya recuerden que cuando comienza a tener un parto, un embarazo prolongado, hay que terminar el embarazo. Cesárea inmediata tampoco es indicativo, ¿no? Para fines académicos. Inducción del trabajo de parto, la vamos a inducir con oxitocina cuando tampoco ni el cuello está madurado, ¿no? Aquí hay que madurar primero el cuello, para que por lo menos esté blando y comience a borrarse. Y luego ya, pues, que solito haga sus contracciones, o no, en su defecto, hacer la inducción con oxitocina, ¿no? ¿Cómo procede? Para saber, digamos, la maduración y en quiénes vamos a iniciar prostaglandinas o oxitóxicos, que de repente por ahí ha sido alguna de sus dudas, tenemos este índice de Bishop, o el test de Bishop, que es muy utilizado en ginecobstetricia, ¿no? En donde se va a medir la dilatación, borramiento, la estación o el encajamiento, la consistencia y la posición. Si es menor de 6 puntos, hay que madurar con prostaglandinas. Si es mayor a 6, con oxitóxicos. También es otra forma de poder saber qué se va a utilizar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿cuánto tendría? Miren, el cervix está posterior, o sea, 0 en posición. Largo, cerrado, 0 también. Borramiento, incorporación, 0, tampoco, también tiene 0 ahí. Encaje, -4, 0. Consistencia, dura, 0. Entonces, sí o sí es menor de 6, hay que usar misoprostol por eso, ¿no? Por eso le ponen aquí maduración cervical. Un misoprostol en este caso sería. Bueno, chicos, preguntas de esta parte, por favor, si es que la tienen y si es que no. Disculpen, por favor, hoy día sí mis perritos han estado un poco exaltados por algún gatito seguro. Y bueno, no los puedo contestar. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? A ver, por acá creo que ya me están preguntando ustedes. Creo que no, ya. Bueno, no se preocupen. En realidad, entiendo que deben estar full y teniendo varias cosas en la cabeza, pero es parte de la vida
del estudiante y seguramente van a poder lograr sus objetivos, siempre y cuando lo tengan claro. Bueno, muchas gracias por su atención, muchas gracias de verdad. Yo ya tendré clases con ustedes de repente la otra semana, creo que tengo miércoles, me parece, quedó esa fecha. Igual pues ya me estoy conectando. Cuídense, que tengan buen fin de semana. Nos vemos. Gracias, doctora. Recording stopped.